más o menos 10 personas que nos reunimos cada semana los martes por la tarde para hacer crónicas de radios juntos. Hay crónicas, por ejemplo, históricas o de personajes famosos. Yuri y yo hacemos más crónicas de diversión, sí. Y hoy vamos a hacer con vosotros. Y la radio se llama The Call porque... sí, porque The Call is es en referencia a la llamada del general de Gaulle, como el instituto del 18. Se llama Charles de Gaulle y del 18 de 1940. Y para esta emisión especial vamos a hacer varios juegos con vosotros y vamos a empezar por un quiz y necesitamos 2 españoles y 2 franceses para hacer el quiz. ¿Los españoles ya Bien. 2 equipos con un francés y un español. Sí. Sí, vamos a hablar totalmente en español. Sí, en Ven español aquí, o en chica. francés, como quieres. Sí, vas a hacer con un francés, no pasa nada. Siéntate aquí. No pasa nada, en francés, Y 2 franceses, por favor. Ou alors on fait un truc comme ça. Attention. Levanten la mano los franceses, por favor. Todos los franceses. Nora là-bas. Et moi, je prendrais bien un gars là, un des deux là, parce qu'ils ont pas l'air chauds. Soit Gabriel, soit Mathis. Es un quiz de tipo cultural, intelectual. Bien. No pasa nada. El nombre del equipo. Tenéis que crear un nombre para el equipo. Las chicas. Las chicas, los chicos. Pienso que... Bien. Primer pregunta, Charlotte. Primer pregunta. ¿De qué color son las manchas de las vacas de Normandía? Las manchas. Yo digo que marrones. ¿No? ¿Marrones? ¿Cómo? No. Tienes razón, creo. ¿Sí? ¿Marrones? Un punto. ¿Quién es el alcalde de Valladolid? Pero esta para que la contesten los franceses, ¿no? Porque, a ver, Yo, por favor. Sí, ¿conoce la respuesta? Sí. Fuente. Sí. Muy bien. Un punto para los chicos. Punto. ¿Cómo se traduce chalecos amarillos? Dos puntos para los chicos. 2-1. ¿Qué Macron prometió de reedificar en 5 años? Tres puntos para los chicos, 1 para las chicas. ¿En qué año tuvo lugar el desembarco de Normandía? 1904. Los chicos. Sí, j'ai pas vu. Los chicos. 5-1. Otra pregunta de historia. ¿En qué año se desarrolló la Junta de Valladolid? La Junta. ¿En qué año sí? ¿Qué año? La Junta de Valladolid. La Junta de Valladolid. ¿En qué año? ¿Junta de qué? De Valladolid. Pero, ¿quiere decir en qué año se llevaron el gobierno a Madrid otra vez? 1612. No, 1500 82. menos 54. menos 35. 21. 35. más 52 22. Más. 50. 50. Un punto. 1550. 5-2. Ánimo. Um, ¿Cuál es el monumento el más famoso de Normandía y uno de los más visitados de Mont-Saint-Michel. Francia?
Et Notre-Dame, c'est la plus visitée de Ouais, en Normandie, du coup, ça fait... En Normandía, disculpe. Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama el más grande conquistador de Normandía? Conquistador. Guillermo. El Primer conquistador. Penúltima pregunta. Okay. ¿Cómo nos llamamos? Julie et Charlotte. Charlotte. Je l'ai. Charlotte Tournade. Là, Oh Julie TS4. test 2. C'est les C'est autres pas qui grave. sortent. ¿Para qué los mundos? Quoi Bah, ils ont dit en première, je crois. Ouais. Ouais. Un puntos. Las chicas. T'as compris. À peu près. Ouais. Citas una expresión normanda. La clanche. La toile. Ouais, bah, c'est bon. Después ça fait 5 de los dos lados. On essaie d'en trouver une autre pour les départager? Non, ça va, on dit. Ganamos. Listos. Inteligentes. Como las chicas. Disculpe las chicas. Muchas gracias, chicos y chicas. Gracias. Vengan de Castilla, pues nos hemos preguntado qué piensan los extranjeros de Francia y de los franceses. Y Charlotte, tienes una lista de los clichés sobre los franceses y vais a decir qué piensan los españoles de los franceses, si es verdad o no. Vamos a empezar. Los extranjeros piensan de los franceses que siempre hay un tiempo horrible en Francia y sobre todo en Normandía. Los franceses llevan solo camiseta con rayas. Y boinas. Boinas, ¿no? También. Es un cliché total, pienso. Cliché total, Cliché. sí, sí. Los franceses siempre comen bouillon a la Borgoña, no sé cómo se dice. Bœuf bourguignon, el bœuf bourguignon. Manchas. El bay de Borgoña, caracoles y queso, como eso. Caracoles. ¿Ha comido eso? Pero Claro que sí, que no comamos huevos fritos o patatas fritas o pollo frito o aceite total. algo. Los franceses viven en el lujo y el refinamiento y hablan siempre con palabrotas el verdadero chic a la française. Todos los días yo he dicho, oh putain, j'ai encore perdu mon Louis Vuitton. Los franceses no se bañan y ponen perfume siempre. No. Es totalmente falso, pero ¿de dónde viene este cliché? Viene del siglo XVII, durante la época del rey Luis XIV. En efecto, durante este periodo, las personas pensaban que bañarse traía enfermedades, por eso, para no oler mal, ponían perfume. Sí. Otro cliché, los franceses siempre se sienten superiores, son secos, antipáticos, desagradables, gruñón, etcétera, etcétera. Sí, gracias. Bah, tu poses la question peut-être. Los franceses son nulos en idioma y Ah non, pardon. particularmente en inglés. Creo que es totalmente Sí, falso. falso. No, falso. Un francés aquí, por favor. Para Habla inglés, por demostrar favor. Este cliché. Your English is so pretty. Ah, j'ai pas vu qu'il restait ça. Excuse-moi. Like every Betty Back, I think. So, we can speak Spanish.
¿Tenéis otros prejuicios sobre Francia o otros clichés Que no hemos citado. que no hemos? Pero los franceses tienen clichés sobre los españoles también. Sí. Y primero, los españoles hacen siempre fiestas. Cuando no hacen fiestas, preparan otras fiestas. Y... ¿Seguro? Un otro cliché. Un otro cliché que tienen los franceses sobre los españoles es que los españoles tienen la sangre caliente. Que los chicos son siempre buenos, bronceados o musculados y que las chicas son bombas latinas. Es un prejuicio. Pero es un cliché. Ça vient le dire. Ils sont plus sympas que l'autre. Oh, largement. Tiene la sangre caliente. Más Temperamental, sí. así en un carácter, sí. Los franceses piensan también que los españoles hablan de manera muy alta, como así y muy rápidamente. Sí. Totalmente de verdad. Y Y un último cliché es que en Francia tenemos el hábito de decir métro, boulot, dodo, es decir, solo trabajar y dormir un poco, pero el cliché que los franceses tienen de los españoles es comer, beber, salir, dormir. Ya está. En conclusión, los españoles parecen... Porfa. En conclusión, los españoles parecen mucho más simpáticos que los franceses. Y vamos a hacer otro juego ahora, el Devine-Tête. Por eso necesitamos 4 voluntarios para hacer el juego. Est-ce que je suis un garçon? En español, por favor. Oh, si tu veux. Soy una chica. No. Ok. Soy un chico. Sí. ¿Es español? Sí. Vale. Soy francés. Sí. Yo también soy francés. Sí. Y yo soy español. ¿Es chica? Sí. Tío, ¿para qué está el micro? ¿Es un presidente? No. ¿Es un actor? No. Es una fille. ¿Es un actor? No. ¿Está vivo? Sí. Sí. Bueno, has dicho Ah. chica viva. Bueno, viva, vale. Sí. ¿Estoy vivo? Oye, me estáis plagiando las preguntas. ¿Soy viva también? No. D'accord. Yo estoy vivo. ¿Es una actriz? Sí. Oui. Me arriesgo. Ah non, pas du tout. Laura. ¿Juego al fútbol? Claro. Oh On va tenter Zidane. No. Ay, Ya soy un rey. Entonces, Un emperador. Pertenezco a la política. ¿puedo decir el mío? ¿Quieres arriesgarte? Yo sí. A ver. Penélope Cruz. Ay. No, c'est... je joue dans juego en el equipo francesa. T'es français, donc tu peux pas jouer dans les autres équipes. Moi, c'est vrai ça. Non, mais j'y connais rien au foot. Mais je les connais pas tous. ¿Hago política?
Sí. Ya, porque eres... Así es muerto. Le odiamos. Al depende, eso depende. O sea, no es muy querido, ¿no? Para unos sí, para otros no. Vale. Je connais pas. A lo mejor sí. Ya. C'est à moi. Oui, c'est tout. Je sais pas comment on dit. Je suis un attaquant. Atacante. Ok. Je les connais pas tous. Soy Ok, emperador. les trois, c'est tout. Oui. Ah oui, sí, eras. Soy Franco. Je sais pas moi. J'ai le droit d'en tenter plusieurs ou faut que je sois sûr de sûr? Mais en grave, j'ai grave le temps. Mbappé. Le temps qu'il trouve, là. Bon bah alors Griezmann. Mais non, mais il connaît rien au foot. Ouais, est-ce que je suis Griezmann? Oh non, mais Napoléon. Ouais. Napoléon du coup. Ouais. ¿Quieres esa foto? Vamos a pasar a la última parte de... Al último juego. Disculpe. Disculpe, eso. Vamos a ayudaros a hablar con vuestras familias, si necesitas. Los franceses, por favor, callaos, porque es un curso para los españoles, para que usan palabras típicas de Francia para ayudarlos en su familia, para decir algo, cosas que quieren decir. Por ejemplo, cuando sois en la mesa con vuestra familia y que quieres agradecer a sus padres para este rico plato, quieres decir ¡qué rico! Pero no sabes cómo decirlo en francés. Tenemos la solución. La palabra torgul. los franceses entienden. Es la palabra para decir muchas gracias en buen francés. Buen francés. Otro ejemplo, cuando quieres decir que una cosa está maravillosa en un buen francés, pero no sabes decirlo, solo tienes que recordaros de... C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ah, c'est dégoûtant. Ah. Merci, Julie. Y el último... vas-y, dis-le parce que... El último quiere decir con delicadeza a tu familia que estás un poco cansada de tu día porque fue al Mont Saint-Michel o no sé qué, y estás un poco cansado y que quieres descansar un poco. Y quiere decir eso pero con delicadeza y suavemente. Solo tiene que decir... Je suis dévergondé. Je suis dévergondé. Ahora vamos a hacer un juego de memorización, por eso necesitamos 3 españoles. ¿Cómo se dice? ¡Qué rico! Terrain. Tergul. Muy bien. Es maravilloso. ¿Quién es? Creo que yo. Pero no lo vi. C'est dégoûtant. Muy bien. Sí. Ah, no, sí. Y el último es el cansado. Je suis dévergondé. Je suis dévergondé. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hemos Muchas acabado. gracias para vuestra atención y... tenemos un blog con todas las emisiones de radio y podemos... Solo hay que ir en el sitio web del instituto. The Call Radio. Radio. En internet, The Call Radio Charles de Gaulle.
Chicos, por favor. Si quieres escuchar a vuestras crónicas con vuestras intervenciones, solo hay que ir en el sitio web del Instituto Charles de Gaulle o ir en internet en The Call Lycée Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Y en algunos días vuestra crónica va a ser en el sitio web. Una semana creo que cosas como así. Porque es un poco largo y solo estamos poco. Muchas gracias. Muchas gracias.